Crónicas de Ultratumba. Hoy les presento 11 curiosidades de la película Creepshow. Hola retro amigos, a principios de la década de 1980, dos luminarias del género de terror, se unieron para hacer una película inspirada en los cómics de terror que habían amado cuando eran niños. El resultado fue Creepshow, una película que combinaba la lúdica ficción de terror de Stephen King con el estilo visual de George Romero, con los efectos de la criatura de una tercera leyenda, Tom Savini, lanzada en buena medida. Los 5 segmentos de historias de terror y las secuencias animadas de Creepshow, lo convirtieron instantáneamente en un clásico de culto entre los fanáticos del género, inspirando una adaptación de cómic, una secuela en 1987 y otra en 2006, y en 2019 una serie exclusiva de Shudder, el servicio de streaming para los amantes del terror. Creepshow es una película de terror de 1982 dirigida por George Romero y escrita por Stephen King. Está formada por 5 cortometrajes de terror, titulados El Día del Padre, La solitaria muerte de Jordi Verrill, La inexorable venganza del mar, La caja, Trepan por tu cuerpo. 2 de estas historias, La inexorable venganza del mar y La solitaria muerte de Jordi Verrill, fueron adaptadas de 2 cuentos originales de Stephen King. En este film, las escenas son unidas mediante secuencias animadas. La película contiene una historia central, que muestra a un niño, interpretado por el hijo de Stephen King, que es castigado por su padre por leer cómics de terror. La película es un homenaje a los cómics de los años 50 de EC Comics, como Cuentos de la cripta, La bóveda del horror y La guarida del miedo. Trama de la película. Número 1. El Día del Padre. Esta historia fue escrita por el propio Stephen King, especialmente para la película. La historia nos cuenta que años atrás, Nathan Grantham fue asesinado el Día del Padre debido a que su hija Bedelia lo golpeó con un cenicero. La historia muestra cómo vuelve de la muerte y mata a su familia cuando se celebra el Día del Padre. Número 2. La solitaria muerte de Jordi Verrill. Originalmente titulada Wedge, y como les dije anteriormente mis queridos retroamigos, está adaptada de una historia del rey del terror, Stephen King. En este cuento, un campesino descubre un meteorito, el cual contiene a una especie de organismo similar a una planta. El campesino cree que con su descubrimiento podrá ganar mucho dinero, pero no todo será tan sencillo. El personaje es interpretado por el mismo Stephen King. Número 3. La marea. Segunda historia de Stephen King, la cual escribió especialmente para la película. En esta terrorífica historia, Richard Vickers, el personaje de Leslie Nielsen, descubre que su esposa le es infiel con otro hombre, enterrándolos en la playa hasta el cuello antes de que la marea suba. Número 4. La caja. Al igual que la segunda historia, está adaptada de un cuento ya publicado de Stephen King. Una misteriosa y letal criatura es liberada de su cráter en esta clásica historia de monstruos. Hal Holbrook interpreta a un profesor que ve a la criatura como una manera de deshacerse de su esposa, interpretada por Adrienne Barbeau. Número 5. La invasión de las cucarachas. Quinta historia, escrita por Stephen King especialmente para la película. Un cruel hombre de negocios, interpretado por G. Marshall, es atacado por un grupo de insectos cuando su empleado Mr. White los deja entrar a su apartamento, sabiendo que el personaje de Marshall no los soporta. Luego de las historias, la trama sigue con el niño castigado por su padre. La película termina con el padre del niño sufriendo dolores debido a un muñeco vudú, ordenado por el niño mediante la revista. Curiosidades. Ahora mis queridos retroamigos, les presento algunas curiosidades de esta excelente película de terror. Número 1. Comenzó con Salem Slott. El camino a Creepshow comenzó sin ceremonias a fines de la década de 1970, cuando George Romero estaba proyectando su película de vampiros titulada Martin, en festivales de cine. Después de que los ejecutivos de Warner Bros. Vieron la película y la disfrutaron, se acercaron a Romero y le preguntaron si estaría interesado en reunirse con Stephen King, que acababa de vender los derechos de su novela Salem Slott al estudio.
Romero estuvo de acuerdo, y los dos se unieron después de descubrir que cada uno era fanático del trabajo del otro. Como sabemos, Romero no dirigió Salem's Lot, la cual fue adaptada para la televisión. Entonces Romero le lanzó a King la idea de una antología de terror que traza la historia de las películas de terror, y cada segmento representa una historia diferente. A King le gustó la idea de la antología, pero con una influencia diferente, pues ambos habían crecido leyendo las historias de terror de EC Comics, y decidieron hacer una película a modo de homenaje. Número 2. 60 días. Según el productor, Richard T. Rubinstein, al preguntarle a Stephen King cuánto tiempo le tomaría escribir un guión, King respondió 60 días. Y efectivamente, entregó el primer borrador de Creepshow exactamente 60 días después. La película marcó el debut como guionista de King. Número 3. Creepshow fue un asunto de la familia King. Cuando Creepshow ya era un hecho, Romero tuvo la idea de que King debería hacer más que servir como guionista en el proyecto. Él convenció al autor para que hiciera mucho más que un cameo y protagonizara su propio segmento en la película, como el personaje principal de La muerte solitaria de Jordi Verrill. Pero incluso ese no fue el final del trabajo de la familia King en la película. El hijo de King, Joseph Hickstrom King, quien fue el niño pequeño en la historia de la película, que fue sorprendido leyendo el cómic Creepshow por su enojado padre, ahora es novelista de terror y escritor de cómics bajo el nombre de Joe Hill. Número 4. Una leyenda de EC Comics contribuyó con el arte. Debido a que Creepshow se estaba inspirando en los títulos de terror de EC Comics que King y Romero devoraron cuando eran niños, Romero se esforzó por recrear el aspecto de esos cómics en la pantalla. Para la animación que se ejecuta entre los segmentos de la película, recurrió al animador Rick Catizone, cuya compañía compartió un edificio con la propia compañía de producción comercial de Romero en Pittsburgh, pero también estaba la cuestión de la copia física del cómic Creepshow, utilizada como un accesorio en la película. Para eso, Romero recurrió a la leyenda de EC Comics Jack Kamen, cuyo trabajo incluía títulos clásicos como Cuentos de la Cripta y La Bóveda del Horror. Número 5. Stephen King fue deliberadamente exagerado. En La solitaria muerte de Jordi Verrill, King interpretó al personaje principal, un paisano de Maine que ve un meteorito estrellarse en su tierra una noche, y después de romperlo accidentalmente, descubre que su propiedad y su cuerpo están siendo rápidamente destruidos, invadido por un musgo alienígena verde brillante. La actuación de King está marcada por gestos exagerados, que hicieron que pareciera que estaba exagerando, tal vez debido a la inexperiencia. Sin embargo, según Romero, todo eso era parte del concepto. Número 6. Leslie Nielsen hacía reír a todos. Debido a que estaba filmando 5 segmentos diferentes de la historia independiente más una historia central, Romero pudo empacar su elenco con una amplia gama de actores, desde principiantes hasta estrellas experimentadas, comediantes y veteranos de Hollywood. Uno de esos actores fue Leslie Nielsen, quien interpretó al villano y vengativo esposo Richard, en La Marea. La actuación de Nielsen en la película es particularmente amenazante gracias a la alegría con la que parece estar matando a su esposa y su amante. Pero según el equipo de Creepshow, gran parte de la alegría en pantalla fue gracias a una máquina de gases que Nielsen mantuvo con él en todo momento. Según Romero, incluso llevaría la máquina a los restaurantes después de que se hiciera el disparo del día, y según el gurú de los efectos de maquillaje Tom Savini, su risa maníaca de terror cerca del final de su segmento, también se debe a la máquina de gases. Número 7. El Creep fue hecho de un esqueleto real. Para crear los muchos efectos de maquillaje necesarios para Creepshow, desde cubrir actores con la carne de los muertos vivientes hasta construir un monstruo completamente nuevo para la historia La Caja, Romero recurrió a Tom Savini, quien ya había trabajado con Romero en películas como El Amanecer de los Muertos, Martín y los Caballeros de la Moto. Para Savini, cuyos créditos previos al Creepshow también incluyeron los inolvidables efectos gore de Viernes 13 en 1980, fue una oportunidad para salir del molde de El Mago del Gore, en el que su carrera hasta aquel momento lo había colocado. Entre los muchos desafíos que enfrentó Savini, incluido el diseño del monstruo en La Caja, que requirió una larga llamada telefónica de consulta con el mago de los efectos de la película La Cosa, Rob Bottin, fue diseñar a El Creep, la criatura del tipo guardián de la cripta, que presentó la película y sirvió como mascota. Según Savini, la creación de esa criatura animatrónica comenzó de una manera muy espeluznante, con un esqueleto real. Número 8.
La verdadera estrella de la película fue un cenicero. Debido a que Creepshow es una antología, ningún personaje sale en toda la película. Incluso el Creep, la mascota de la película, solo aparece en la historia del cuadro. Pero hay una estrella poco probable que tiene presencia en cada una de las 5 historias cortas de la película. En Día del Padre, el primer segmento, Nathan Grantham es asesinado por su hija Bedelia con un cenicero de mármol oscuro. Ese cenicero vuelve a aparecer como una especie de presagio oscuro en todas las demás historias de la película. Aparece en los escritorios de La solitaria muerte de Jordi Verrill y La caja, aparece en una mesita de noche en La marea, y se convierte en una jabonera en La invasión de las cucarachas. Básicamente, si ese cenicero es parte de la decoración, algo horrible está por suceder. Número 9. Las cucarachas fueron traídos de Trinidad, y algunas nunca se fueron. Cada segmento de Creepshow planteó su propio conjunto de desafíos cinematográficos, pero la mayoría de ellos fueron fáciles en comparación con los desafíos que el equipo enfrentó con la invasión de las cucarachas, el segmento final de la película que en un momento iba a ser cortado. Según Romero, había una preocupación de que el presupuesto de la película no les permitiera hacer justicia al segmento, pero Romero y King lucharon por ello y decidieron incluirlo. Eso significaba que necesitaban cucarachas, montones y montones de cucarachas. Después de descubrir que ordenar cucarachas de Nueva York de un catálogo costaría alrededor de 50 centavos cada una, Romero y Rubinstein recurrieron a los entomólogos Raymond Duff y David Brody, quienes se convirtieron en los luchadores de cucarachas oficiales del rodaje. Para obtener suficientes cucarachas para la producción, Méndez y Brody fueron a Trinidad y cavaron a través de las cuevas. Finalmente regresaron a los Estados Unidos con, según Savini, alrededor de 18.000 cucarachas, que luego comenzaron a reproducirse en un tráiler especial en el set que se denominó el Roach Motel. Filmar con las cucarachas resultó desafiante por varias razones. Algunos miembros de la tripulación manejaron su presencia mejor que otros, y demostraron ser tan hábiles para dispersarse por todo el lugar, incluso sobre las paredes que habían sido revestidas con vaselina en un intento de hacerlos imposibles de escalar, que incluso sus entrenadores comenzaron a perderles el rastro. Se sabe que muchas se escaparon. Número 10. Creepshow introdujo a Greg Nicotero en el cine. En 1981, mientras filmaba Creepshow, Romero llamó a un adolescente de su ciudad natal de Pittsburgh y le preguntó si estaría interesado en visitar un set de rodaje. El adolescente, un fanático que había conocido a Romero durante un viaje a Roma, aprovechó la oportunidad y le cambió la vida. Se llamaba Greg Nicotero, y Creepshow se convirtió en un momento decisivo para él. De esa visita establecida creció una relación de trabajo con el mago de efectos de maquillaje Tom Savini, que se convirtió en la carrera de Nicotero en efectos de maquillaje, lo que finalmente le consiguió un trabajo en la serie de televisión, The Walking Dead, donde terminó trabajando como productor ejecutivo y director. Ahora, en 2019, Nicotero es el creador y showrunner de una nueva versión de Creepshow. Nicotero ha crecido en su industria para convertirse en uno de los creadores más importantes del horror, y lo atribuye todo a visitar el set de Creepshow cuando aún era un niño. Número 11. Creepshow es parte del universo de Stephen King. Los fanáticos veteranos de Stephen King saben que muchas de sus historias parecen tener lugar dentro de un universo ficticio compartido, o incluso en un multiverso ficticio compartido, si se tiene en cuenta su épica saga de la Torre Oscura. Sabemos esto en parte debido al uso frecuente de ciudades ficticias que King ha creado dentro de su Maine natal, formando así su propia versión del mapa del estado. Gracias a La solitaria muerte de Jordi Verrill, Creepshow es explícitamente parte de este paisaje ficticio de Maine. Esa historia revela al final que la granja de Jordi está a unas 5 millas de la ciudad ficticia más famosa de King, Castle Rock, el escenario de historias que incluyen Needful Things, The Son Dog, The Dead Zone y más. Creepshow obtuvo comentarios diversos por parte de la crítica cinematográfica. La película tiene un 67% de comentarios positivos en el sitio web Rotten Tomatoes, basado en un total de 27 reseñas. Roger Ebert le dio a la película 3 de 4 estrellas, y sostuvo que Romero y King han realizado esta película con humor y afecto, incluso con una apreciación a lo macabro. En su reseña para The New York Times, Vincent Canby escribió: "Lo mejor de Creepshow es su cuidadosamente simulada adhesividad de historieta y el entusiasmo con el que algunos buenos actores asumen posiciones ridículas.
Creepshow es una buena película para disfrutar en estas fechas, con la pareja o amigos. Es una excelente película de terror clásica, muy buena para los amantes del cine de culto. Bueno retro amigos, este fue un video especial de la genial película Creepshow. Pronto les hablaré de la secuela, que para mí es la mejor. Espero que les haya gustado. No olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse. También visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción. Saludos y hasta la próxima.